¿Qué tal a todos? Buenos días, jóvenes de telesecundaria. Espero que se encuentren bien los tres, igual que su familia y seres queridos en estos momentos. Gracias por los trabajos que han estado entregando, tanto en una asignatura como en la otra. Con este video continuamos nuestras sesiones de geografía, la enseñanza de la misma dentro de su modalidad telesecundaria. Si bien estos momentos que estamos pasando tienen que ver mucho con lo que podemos estar trabajando respecto a televisión educativa, o demás apoyos que se nos están dando a los docentes frente al grupo para poder trabajar nuestros contenidos, quizás no de una forma al 100%, pero podemos estar apoyándonos de esta parte. Y de una u otra forma, estaremos trabajando con ustedes a la par estos contenidos que ustedes también deberían trabajar si estuvieran en prácticas en este momento, o los maestros de telesecundaria o de geografía frente al grupo en estos momentos, esta semana. El tema que compete en este momento es aquel que tiene que ver con los conflictos territoriales. Es decir, de una u otra forma, por lo que está pasando actualmente en el mundo del coronavirus, la mayor parte de los noticieros, de la prensa escrita, de la radio, están centrando en esta parte. Pero si hiciéramos un pequeño parteaguas, un pequeño corte de lo que pasó previamente antes de esto, recordaríamos que históricamente han habido varios conflictos territoriales ahí y que muchos de ellos hasta el día de hoy todavía están inconclusos. Es decir, hay que analizar parte de esto. Por ello, nos centraremos en esta temática y en este video en abordar el tema de causas y consecuencias de los conflictos territoriales. Y bueno, enfocándonos en esta parte, los conflictos territoriales han existido literalmente desde que se conoce que el mundo es mundo. Porque un conflicto territorial, es aquel conflicto que tiene que ver o que te interesas un territorio de otra persona, un pedazo de tierra, que de una u otra forma, al estar delimitado o no delimitado, genera conflicto, disputa, caos por un grupo, una persona o demás. Esto podemos trasladarlo desde los niveles más concretos de ustedes en la parte contextual de secundaria de las comunidades hasta niveles más macro de países, de territorios, de naciones o de imperios en otras épocas. Cada uno de nosotros tenemos nuestro domicilio, nuestro territorio delimitado por tantos metros cuadrados y que de una u otra forma sabemos cómo está delimitado por una barda o demás. Aquí lo importante, no solamente las bardas o paredes son aquellas que delimitan o definen un territorio con respecto al otro, sino que también en los pueblos, ustedes quizá conocen otras formas de delimitar esto. Dentro de las más comunes de ellas, encontramos las bardas o las cercas de alambre, vigas, o en los pueblos tenemos también las llamadas mojoneras, que son montículos de piedra de tierra, que son el mismo, viene del término, es un mojón, es un montón de tierras apiladas que se aplicaban en las esquinas de los pueblos, de los territorios y demás. Otras formas de delimitar los territorios también son las llamadas cruces. Si ustedes conocen, en el caso de nuestra compañera ahí, de grupo, en Ocotepec, en Aguatepec, con algunas comunidades o barrios, de Postlán o demás, Tlayacapan y demás, están delimitadas por las cruces, los barrios. Es decir, en la orilla de un pueblo, en la orilla de una colonia, acababa este barrio, esta colonia, por una cruz. Por eso desde Ocotepec y demás encontramos una cruz y otra cruz en un territorio, porque son aquellas que nos van a delimitar justamente esta parte. Así que son formas que el ser humano ha delimitado y se ha delineado para esto. Desde las barras grandes, desde las... Ahorita, por eso mencionaba que esto, el coronavirus, puso un break, un parteaguas de tiempo con un conflicto territorial de delimitación. Si bien ya está delimitado México con Estados Unidos, pero de un tiempo para acá, con Donald Trump, se resarció este conflicto territorial con respecto a la delimitación de uno y otro. No porque no sepamos cuánto mide un país y cuánto otro, sino para marcar un punto específico de la frontera, en este caso, la creación de este muro fronterizo o el aumento del mismo. Es decir, tenemos una derivación con respecto a esta parte. Entonces, enfocándonos al tema que estamos analizando en estos momentos. Y estos conflictos territoriales son de distintas intensidades, van desde el no reconocimiento trazado preciso de una frontera, en una guerra, en un territorio y demás. Ustedes, ahora que estamos trabajando lo de los mapas que tienen que ya sabérselos con su nombre, como ya les dije, y lo que me explicaron en sus videos previos, bastante agradable
tanto video de uno como de otro, muy didácticos, muy lúcidos. Es decir, si analizan la geografía de África, va a ser muy distinta al resto de los demás países del mundo, los demás continentes. Si ustedes ven el continente africano, las fronteras de los países van a parecer hechas inclusive hasta con regla, muchas de ellas, es decir, rectas muy marcadas, horizontales y verticales. Y si vemos la geografía de México o otros países, la geografía parece muy accidentada en la división política, es decir, vemos rayitas que van bajando, que suben, que bajan de un estado, de un municipio a otro. Caso no similar en África. Ahí si ven el mapa, que espero que lo tengan a la mano para estos videos, se darán cuenta que la geografía africana son rectas hechas casi como con escuadra. ¿Por qué? Porque aquí se hizo una división territorial en la colonia muy específica, muy marcada, muy colonial, muy tendenciosa. Esto es mío y esto es tuyo. Y lo hacemos con raya, con regla en mano casi. Por eso ha habido muchos conflictos. Pero si nos vamos a los conflictos más pequeños, conflictos de tipo tribal, de tribus, literalmente el territorio era hasta donde yo te podía ganar, te vencía y un pueblo aumentaba a otro. Por eso, o sea, no podemos vernos en los pueblos, las tribus, cómo entras a otro. Ustedes, si han viajado en carretera en algunos otros lugares, hay municipios, hay lugares que te dicen bienvenidos a tal municipio, bienvenidos a Cuernavaca, bienvenidos a Miacatlán, bienvenidos a Temisco, a Mazatepec, Tecala. Pero hay municipios que realmente no sabemos dónde inicia uno y dónde inicia otro. Inclusive hay colonias que ni siquiera sabemos en nuestra comunidad dónde inicia una y dónde inicia la otra. Por eso hay conflictos territoriales en gran escala, por este conflicto. Y más aún a nivel macro, si estos conflictos en disputa son de otras características, por cuestiones petroleras, materiales o minerales, aumenta el conflicto. Como tal, el conflicto viene siendo o es un desacuerdo sobre la pertenencia de un territorio o de una porción de otro. Se pueden dar en la tierra y en el mar, es decir, no es privativo en la tierra. También ha habido conflictos territoriales por el agua, es decir, cuánto agua es mía de un país a otro. Más cuando hay países que se pelean las aguas, porque en estas aguas hay alguna especie importante, alguna especie marítima explotable, o también si hay petróleo aquí mismo, o sea que por esto mismo. Algunas de las causas como tal son muy variadas que podemos analizar en esto. Hay causas geográficas, políticas, económicas, ideológicas, étnicas y religiosas. Estas causas, ojo o atención a esto, porque tendrán que ver con la actividad que ustedes van a desarrollar. Aquí, en esta parte, pueden intervenir actores locales, internacionales. Es decir, no nada más el pleito es con nosotros, es con gente de fuera o gente que se mete de árbitro para mediar este conflicto. Como su nombre le dice, arbitrar el conflicto o inclusive en algunos casos ni siquiera arbitran. Meten, abusan y sacan una ventaja cuando ni siquiera están ahí metidos como tal. Y bueno, causas, analizando lo que estamos viendo. Las geográficas, las líneas fronterizas o líneas divisorias de países, estados o municipios son principalmente esto. Aunque en el mapa pueden aparecer de una u otra forma, muy clara y definida, en la práctica realmente es difícil comprobarlas. Es decir, yo no me voy a ir a constatar que realmente la división política que estamos viendo que pasa en el mapa aquí, realmente pase por aquí. A veces hay abusos de esta parte. Dato, busquen qué fue el chamizal en México, porque tiene que ver con esto. Es una victoria pírrica para nosotros, para los mexicanos con Estados Unidos. Es decir, primer dato que tienen que anexar a su tarea en su explicación que van a ponerme. Primero, ¿qué fue o qué es el chamizal en México? ¿Por qué tiene que ver con estos conflictos territoriales? Y también la frase que acabo de mencionar, que es una victoria pírrica. Tiene que ver con el rey Pirro en la antigüedad y se llama victorias pírricas, algo que es muy curioso que tiene que ver con la historia. Así que México tuvo una victoria pírrica a comparación de esta parte. Bueno, continuando entonces. Y es complicado estas líneas divisorias, sobre todo si estas líneas divisorias pasan por zonas montañosas, zonas selváticas, desiertos, mares. Es decir, muchas veces se vuelven líneas imaginarias. Todos sabemos que la línea debe pasar por aquí, pero realmente no hay forma de constatarlo y comprobarlo. Y por ello generan confusión. Continuemos entonces. Otra causa, hablamos de las geográficas. Número 2, las causas políticas. Es decir, encontramos en algunas ocasiones gobiernos autoritarios, militarizados, que casi no ha habido en este mundo. Véase Sudamérica de 1940 hasta 1990, y antidemocráticos sobre todo. Pueden generar pobreza, desigualdad social y descontento en la población civil.
Este tipo de gobiernos principalmente orillan a los pueblos a guerras civiles. Es decir, una característica de la guerra civil es gente de un país contra gente del mismo país enfrentándose. Es decir, no es una independencia, no es una revuelta, una evolución. No. Es una guerra civil, vamos a estar hablando como tal, gente del país contra gente del país, que comúnmente son devastadoras, por esto provocando desplazamientos y migración de la población. Es decir, un pueblo le gana al otro y lo obliga a que se vaya fuera. Y esto a veces mueve los límites territoriales de esto a otro. O que el país o la zona geográfica queden deshabitadas de forma muy violenta. Cuestiones económicas, causa número 3. El poderío territorial entre un país y otro hace que se exploten a estos mismos y haya saqueo de recursos económicos y mineros, principalmente petróleo, agua, recursos forestales y pesqueros. Es decir, esto va a provocar que las líneas divisorias, líneas políticas, la división política cambie. De una u otra forma, ya les pedí a ustedes que se memoricen, se sepan como su nombre, el mapa de México, de Morelos o del Estado de México, según sea el compañero en cuestión, o de Puebla, también apelando a los tres, Morelos, Puebla y Estado de México, que se sepan su geografía política. Complicado los que tienen muchos municipios. Como alguno de ustedes ya mencionó en los videos, dichoso aquel que fuera de Baja California, que nada más tiene 5 municipios. Pero en el caso de que no, tienen que saberse un montón de municipios, quién está al norte, quién está al sur, los cambios políticos, los paradigmas y demás. Saberse la geografía mexicana completa y la geografía americana y parte de Europa y demás. Es decir, la geografía política, las líneas divisorias, tienen que ser su pan de cada día de ustedes para poder dar a conocer a los alumnos y como cultura general personal a ustedes mismos. Otro tipo de conflicto, número 4, conflictos ideológicos. Es decir, tenemos la principal muestra de esto en lo que fue la Guerra Fría. Algunos nos tocó vivirla todavía, las últimas salidas de la Guerra Fría, pero nos tocó ver y vivir cómo caía el muro de Berlín y cómo se desintegraba Alemania. En el caso de ustedes, son modelo más reciente, no son millennium como nosotros, y no les tocó vivirlo, así que tendrán que leerlo. Pero la Guerra Fría, Estados Unidos contra la URSS, estos motivos ideológicos capitalistas contra socialistas generan conflictos a nivel local e internacional. El nivel o la idea socialista de Lenin y de otros personajes, tan ad hoc para algunos de ustedes, tuvo mucho que ver con esto, porque también hay cambios geográficos y políticos, la desintegración de Yugoslavia, la desintegración de Checoslovaquia, la desintegración de la URSS, que nos van a dar un gran cambio político y geográfico que ahora ustedes tienen que conocer. Siguiente punto, conflictos étnicos. Este es de los más comunes que vemos en el mundo. Una etnia desplaza a la otra. Aquí quiero que busquen su tarea que van a desarrollar cuál fue el conflicto de los Tutsis contra los Hutus. Tutsis, como las paletas Tutsi, lo mismo se escribe, contra o versus los Hutus. H-U-T-U-S. Hutus. ¿Qué conflicto es este étnico? ¿Por qué es tan llamativo? Continuando entonces allá. Estos conflictos étnicos están hasta la fecha, no tienen que ver con población negra o indígena nada más. Tenemos a los kurdos, a los palestinos, es decir, encontramos un montón de gente que tiene que ver con conflictos étnicos hasta el día de la mañana, conflictos con los mayas, conflictos en todas partes del mundo se han dado, entre el mismo América, Europa, Asia, África y Oceanía. Y bueno, continuando entonces, conflictos religiosos que son de los más sobresalientes que vamos a encontrar. El conflicto religioso. No hay día que ustedes no vean las noticias que tenga que ver con este conflicto religioso. Vean las noticias y encontramos todavía reminiscencias de judíos, musulmanes, católicos, cristianos en conflicto en Oriente Medio. Es decir, guerras entre cristianos, católicos, protestantes, musulmanes, cristianos, musulmanes y judíos, todos contra todos. Analicemos las guerras santas, las cruzadas y demás, el al-Jihad árabe. Es decir, estos conflictos nos están derivando parte de esto, parte de aquello. Ya en clase podremos ahondar y abordar más con esto. Como dato anecdótico, tenemos uno de los principales conflictuantes intelectuales y saboteadores que tiene que ver con este tema. El ilustre Joker aquí a mi diestra y demás, que tendrá que acompañar un poquito nuestras sesiones y observa este video. Siguiente.
Es decir, México ha participado mucho en esto. Es decir, México ha sido un constante conflicto en esta parte con Guatemala, con Belice, con Estados Unidos en nuestra historia. No es privativo de una sola época. Y México va a estar aquí metido. Entre las consecuencias, hablamos un poquito de las causas. Las consecuencias, consecuencias económicas. Número uno de estas consecuencias económicas, el estancamiento económico. Aquel país que entra en conflictos se estanca económicamente. Está más preocupado por pelear, matar y crear y destruir que en crecer económicamente. Desestabilización de los sistemas financieros. Una cosa nos lleva a la otra. Su bolsa cae, su producción cae, se colapsa y demás. Hay devaluaciones, hay pérdidas, hay empleos. Algo similar que está pasando actualmente. Bajas en la producción, es decir, cuando tú estás en guerra interna, tu país se colapsa económicamente. Quizás después de una mejoría si tú eres el que gana la guerra contra otro. Si es guerra civil, caos. Siguiente, otra consecuencia, políticas geográficas que encontramos también aquí. La reivindicación de territorios a nivel nacional internacional. Ejemplos de Israel y Palestina. Es decir, una cosa es que yo llegue, gane y conquiste la hermana República de Tlayacapan, y el punto es, ¿quién lo va a reconocer? Yo ya dije que es mía. Necesito el reconocimiento de alguien más para decir, sí, Tlayacapan pasa a ser parte de Cuernavaca, aunque ni siquiera estén pegadas. No nada más es conquistar. Por un rato conquistas y reconquistas. El punto grave o importante y medular del asunto. ¿Quién avala este territorio? Así que si alguno de ustedes, los vecinos del norte de Tlayacapan, versus usted, pues quiere conquistar al otro, piénselo quién lo va a reconocer. Así que dejen de pensar esa parte. Bueno, continuando entonces, estos conflictos han modificado mucho la geografía actual. Como pauta o punto de esto, hay que analizar la geografía de la URSS, cómo cambió, y hay que analizar la geografía de Checoslovaquia, hay que analizar la geografía de Yugoslavia. Hasta la fecha encontramos los conflictos de Siria, de Palestina, de Israel, los que nos están derivando todo este tipo de acciones, este tipo de cambios económicos, sociales. El punto de eso es que ustedes como maestros de telesecundaria que se dedican a hablar con los grupos de todas las asignaturas, cómo van a lograr vincular todo esto para que el alumno que no sale casi nunca de su comunidad entienda qué está pasando en Siria, en Palestina, en Israel, en Afganistán, en Uzbekistán, Tayikistán, en Belice, en Guatemala, quiénes son los tutsis, quiénes son los hutus, quiénes son los kurdos, los maoris. Hay que analizar toda esta parte. Es decir, aquí lo importante que les queda a ustedes es, primero, tener un conocimiento geográfico demencial y brutal. Y segundo, ya que tengo todo este conocimiento, todas estas cartas gráficas en mi cabeza y sé quién es contra quién, de dónde vino, cómo fue la migración, el conflicto, cómo se lo explico a mi alumno que a duras penas sale de su comunidad. Complicado, complejo, así que tendremos que buscar las estrategias y los mecanismos pertinentes para lograr esto. ¿Por qué estos desplazamientos hay que sensibilizar al alumno? Porque antes de esto, ustedes si recuerdan, estaban todas las migraciones del norte de África, toda la población negra que se aventaba en barcos, en lanzas, lo que fuera, para llegar a atravesar el Mediterráneo, para llegar a Italia, Grecia, España. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Porque también las geografías cambian y algo que a sus alumnos les es más vivencial y nosotros también, todos los migrantes centroamericanos que nos estaban llegando en las últimas semanas. Ahorita se paró esta migración por el COVID, justamente. Hay que esperar a ver qué pasa después, porque esto va a regresar y vamos a ver cómo todo esto va a mutar y va a cambiar nuestra geografía actual. Complicado, porque quizá a ustedes les tocó en las semanas previas de todo este relajo que estamos viviendo, que en su autobús, su ruta o en las calles encontrarás migrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, buscando una casa del migrante aquí en Morelos, las cuales no tenemos en Cuernavaca como tal, y buscando asilo en las iglesias, en las casas, para trasladarse de aquí hasta la Ciudad de México y buscar caminar hacia la bestia o al tren que ya estaremos analizando posteriormente. Sin más por el momento, terminamos este video agradeciendo su tiempo, su escucha y deseando que se encuentren bien los tres y deseando verlos pronto en clases. Un placer como siempre estar con ustedes. Gracias por todo y por la participación del Joker aquí en nuestro pequeño video. Que estén bien, un placer trabajar con ustedes. Seguimos en contacto por las mismas redes, por este canal de YouTube, por el WhatsApp, el Classroom y cualquier duda, aquí estamos.
Un placer trabajar con ustedes y gracias por todo. Bye.